En 2006 en formato arcade y en 2010 readaptado para los sistemas domésticos de Sony y Microsoft, aparecía Afterburner Climax, un remake y a la vez continuación de uno de los arcades recreativos más exitosos y trascendentes de todos los tiempos. Y hoy vamos a dedicarle un vídeo a esta maravillosa adaptación, recordando sus raíces, sus inspiraciones y la injusta trascendencia que obtuvo en su momento. No os lo perdáis. Sed bienvenidos a Canal Freaks. En 1987, AM2 y el maestro Yu Suzuki lanzaban de la mano de Sega el que sería el arcade más icónico y popular de su momento, en forma de un título bidimensional que simulaba tridimensionalidad y que proponía surcar unos cielos repletos de enemigos a toda velocidad. Fuertemente inspirado por Tony Scott y por su sensacional y también mítica Top Gun, Suzuki quiso transportar la emoción de dicho film, del que siempre manifestó una honesta admiración y del que sin tapujos confirmó que tomó como base. De esta forma, nos propuso subirnos a un F-14 Tomcat y abatir a centenares de enemigos en pleno vuelo, valiéndonos de un stick de combate y adornando la experiencia con una serie de cabinas que reaccionaban al movimiento de dicha palanca gracias a sus motores neumáticos. Esto en su día convirtió a Afterburner ya no solo en un videojuego atractivo y del todo recomendable, sino también en una atracción capaz de hacerle sentir al jugador una experiencia única y a años luz de cualquier título similar de otras compañías. Y es que la especialidad de Suzuki, más allá de su increíble visión y virtud para convertir videojuegos en iconos culturales, pasaba por saber valerse del hardware para convertir las experiencias jugables en experiencias vitales. También, en 1987, aparecía una revisión mejorada del título que, por motivos y decisiones comerciales, llegó bajo el título de Afterburner 2. Pero que, siendo objetivos, es más sensato considerarla como una actualización que como una secuela o un juego distinto. Tras esto, y ya convertido en un título icónico versionado para casi cualquier sistema doméstico del momento, el maestro Suzuki volvió a la carga en 1990 con el que podemos considerar un spin-off de la serie, en forma de otro arcade que recibió el título de G-Lock, y que esta vez proponía un estilo de juego altamente similar, pero desde una vista interna o de cabina en vez de en tercera persona, y cuya peculiaridad más marcada sería la de aparecer en una versión arcade que consistía en un mueble capaz de realizar giros de 360 grados y de emular las fuerzas G. Posiblemente fuese el título más impresionante a nivel de hardware de toda la década, y era tan imponente su movimiento que no todo el mundo se atrevía a jugarlo. Como distinción, en relación con Afterburner, G-Lock hacía hincapié en enfrentamientos finales contra increíbles bosses. Tras esto, la serie se alimentó de una secuela de G-Lock que terminó apareciendo en algunos territorios bajo el desafortunado título de Afterburner 3, una adaptación en 3D para arcades y Saturn inspirada en el título original de la franquicia, que se conoció bajo el nombre de Sky Target, y una última versión conocida como Sega Strike Fighter, que apareció para Naomi en arcades y que llamó relativamente la atención al aparecer en un formato similar al de su otra recreativa Ferrari 355, con un mueble que incorporaba 3 pantallas y 3 placas arcade para hacerlo funcionar. Pero todas estas revisiones fueron desacertadas, tuvieron muy poca repercusión y a día de hoy son considerados como videojuegos muy poco populares que la mayoría desconoce. Tuvimos que esperar hasta 2006 para que, por fin, llegase una continuación de verdad que le hiciese justicia a la franquicia, en forma del maravilloso Afterburner Climax. Climax es, en primer lugar, un arcade puro al 100%. Se trata de un juego que sirve para echarse una partida rápida, puntual y para ir mejorando el score cada vez que jugamos de nuevo. Es un título que busca emoción directa y sin complicaciones. Entendido esto, Climax nos propone una vista en tercera persona de nuestro avión, emulando al título original, recorriendo espacios aéreos diversos a través de desiertos, ciudades, campos infinitos u océanos, de día, de noche o al amanecer, y a unas velocidades de auténtico infarto. Previo al primer contacto, elegiremos entre 3 aviones, F-14, F-18 y F-15.
Decidiremos qué sonido nos acompañará, la banda sonora original de Afterburner 2 o la diseñada de nuevo para la ocasión, y hecho esto, nos pondremos a pilotar nuestro caza. Ya en vuelo, se trata de valernos de misiles y de ametralladora para acabar con los cazas o enemigos terrestres y marítimos de las fases, pero siempre teniendo en cuenta que esa es la forma simple de puntuar, ya que lo que pretende el juego es que seleccionemos a grupos de enemigos con nuestro punto de mira para eliminarlos con un ataque múltiple a modo de combo. Estos combos, unidos a la posibilidad de acelerar y de esquivar misiles que nos perseguirán, son la principal fuente y forma de puntuaje. Y la base del título es esa. En cada partida vuela lo más rápido posible, impacta al mayor número de enemigos y recibe el mínimo daño que puedas. Como explicación de la coletilla que da nombre a la entrega, Climax es una barra que se irá llenando a medida que abatimos enemigos y que nos permitirá detonar un ataque especial que acabará con todo aquel enemigo seleccionado en pantalla. Esta es otra forma de aumentar el score y a su vez es el sello de esta secuela. Como ya ocurría en el original, y también de forma similar a las transiciones de Outrun, las pantallas son una sucesión constante dentro de una ruta que tiene distintas variables, y que en alguno de estos momentos de transición nos permite dirigirnos a una fase específica o a otra. Dentro de estas fases encontraremos algunas que son en cielo abierto y en donde prima la rapidez a la hora de seleccionar a los objetivos. Otras a ras del suelo, donde se suma el requerimiento de algo de pericia para no chocar contra algunos elementos. Y secciones estrechas dentro de túneles o instalaciones militares, en donde la única prioridad es no impactar contra las paredes o esquivar armas láser y similares. Y todo esto, en cada una de sus fases y con todas sus variantes de puntuación, sucede a una velocidad impactante y a un ritmo tan trepidante que apenas tienes tiempo para tomar decisiones o para despegar la vista de la pantalla. Es tan frenético y tan emocionante, a la par que simple, que cuesta soltar el pad una vez en faena. Como arcade, es perfecto, y pocos juegos desde su aparición han logrado esa simpleza e impacto a la vez. Se me ocurre compararlo con Crazy Taxi, otro juego directo y simple que lleva al extremo las sensaciones en juego. A niveles técnicos, se trataba de un producto muy bien programado y diseñado, con un uso del color magnífico, con unos escenarios simples pero muy llamativos y con una iluminación demencial. Los cielos de algunas obras de Sega son míticos y en esta entrega le hacen verdadera justicia y logran cautivar. Diría que todo es perfecto en relación a lo que puede pretender un arcade y me atrevería a aseverar que Climax es uno de los mejores arcades puros creados a partir del año 2000. Pese a no funcionar mal a nivel de ventas, nunca llegó a convertirse en un juego masivo o demasiado difundido, y allá por 2014 dejó de estar disponible en las stores digitales, por lo que adquirirlo hoy en día es bastante complicado por cauces legales. Llegó a contar con una versión para PSP titulada Afterburner Black Falcon, que si bien no fue tan extraordinaria como Climax, puede considerarse un muy buen arcade y un juego notable para la portátil de Sony. Si tenéis oportunidad de probarlo o de haceros con él, no lo dudéis, porque Afterburner Climax es un pequeño tesoro casi pasado por alto, y si os gusta la sensación que otorga un buen arcade, este os encantará. Dicho lo cual, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!